Este programa es solo para mayores de 18 años. El hecho de que no tengas ganas de tener sexo, ¿quiere decir que eres una persona asexual necesariamente o simplemente que tienes el bajo deseo sexual y que lo puedes gestionar? De eso hoy hablaremos aquí en Te lo cuento. ¿Qué estás tomando? ¿Te estás pichicateando? Puede ser, hay algunos, por ejemplo, antihistamínicos que te pueden... Me pasó. ¿Por qué? Porque tiene un montón de ideas que también te lo pueden dar. ¿Qué? Es muy común en mujeres el tema del bajo deseo sexual. Sobre todo lo decimos, ¿por qué? Porque esta es la consulta más habitual, al menos en sexología. Siempre las mujeres, sobre todo, vienen con este tipo de problemática, que es que no saben por qué están teniendo bajo deseo sexual, por qué no tienen ganas de tener sexo. Las típicas frases pueden ser, en verdad viviría feliz sin sexo, no quiero tener sexo, lo hago solamente por cumplir, lo hago porque ya toca, mi pareja me ha puesto un ultimátum, no sé cómo tomar la iniciativa, así que hay muchísimas causas, en verdad podemos empezar por ahí, de que hay bajo deseo sexual. Por ejemplo, una de las primeras causas que es, fíjate cómo está tu estilo de vida, cómo te estás alimentando, cómo están tus horas de sueño. Esto importa muchísimo y afecta directamente a tu vida sexual y a tu satisfacción sexual también. Fíjate si es que estás haciendo ejercicio, si es que tienes algún espacio en el cual sueles depositar el estrés. Y digo esto porque hay dos tipos de personas. Hay las personas que utilizan el sexo para combatir el estrés y hay personas que necesitan estar tranquilas y sin estrés para poder disfrutar del sexo. ¿Cuál eres tú? Es súper importante poder como diferenciar estas dos cosas porque no quiere decir que sea una mejor que la otra. Claramente yo recomiendo, porque la mayoría de mujeres solemos estar en este segundo grupo de las personas que necesitamos estar tranquilas y relajadas para poder disfrutar del sexo. Y de esto ya vamos a hablar un poquito más adelante, que es que justamente el cerebro es el órgano más importante y más potente en la sexualidad y por ende también la mente. Entonces, si somos las personas que necesitamos estar tranquilas y relajadas para poder disfrutar de nuestra vida sexual y tener las probabilidades más altas de que este deseo sexual empiece a aumentar, entonces tengo que ver qué estoy haciendo con mi vida. Si es que realmente estoy teniendo los espacios necesarios para poder gestionar mi estrés. Estoy haciendo ejercicio, deporte, clases de cocina, clases de canto, manualidades, salir a comer, salir a pasear, lo que sea que a ti te funcione para gestionar el estrés, porque ya sabemos que el estrés es el enemigo número 1 del deseo sexual. Otra causa del bajo deseo sexual son los medicamentos. ¿Qué cosa estás tomando? ¿Te estás pichicateando o no te estás pichicateando? Porque eso también baja el deseo sexual y también el desempeño sexual en cuanto a las erecciones. Las pepas también. Las pepas, exacto. Las pepas también que te estás tomando, ¿no? Como las que se está tomando el chino. Así como también hay algunos tratamientos que puedes estar haciendo, como por ejemplo algunos tratamientos oncológicos, algunos antihistamínicos también suelen bajar el deseo sexual. Hay que tener mucho ojo en lo que estamos tomando. Para algunas mujeres también hay como este efecto contrario en lo que son los anticonceptivos. Ya está probado que muchos anticonceptivos bajan la libido sexual y es justamente un poco como contradictorio. Si es que estoy tomando anticonceptivos es justamente para tener relaciones sexuales satisfactorias, tranquila de que no voy a tener un embarazo no deseado, pero a la vez me bajan las ganas, entonces ¿cómo se supone que voy a tener relaciones? Pero efectivamente está también comprobado, así que igual, si es en este caso, además de tener que usar poncho, gracias Chinese, además de tener que estar usando siempre condón, perdón, poncho, estoy repitiendo las palabras del chino. Usa condón porque el condón es el único método anticonceptivo que te va a proteger de infecciones de transmisión sexual. Así que si es que estás tomando algo, en este caso, método anticonceptivo hormonal o no hormonal, igual, si tú sientes que tu líbido empieza a bajar desde que estás tomando estos medicamentos, lo más responsable que puedes hacer es cambiar de método anticonceptivo, pero siempre de la mano de tu médico ginecólogo.
Lo más importante que tenemos que entender es que el deseo sexual funciona como un músculo. Es decir, lo tenemos que entrenar. Cuando... Voy a entrenarlo. Y nos cuentas qué tal te va. Cuando nosotros, por ejemplo, empezamos a ir al gimnasio, ¿no es cierto? Al primer día no vamos a ver que hay cambios, pero si somos constantes y lo incluimos en nuestra rutina, en nuestra vida, vamos a empezar a ver cambios de a pocos. Igual sucede con el deseo sexual. Pero para eso es importante explicarte que hay dos tipos de deseo sexual, que es, el primer tipo de deseo sexual es el deseo espontáneo, que es ese deseo que viene solito, como bien dice su nombre, viene de la nada, es como que el chino ahorita me está grabando y de la nada empieza a escucharme y ¡juá! Y quiere empezar a tener acción. Es ese deseo que viene sin ser buscado. Es ese deseo que viene sin ser buscado. Ese es el deseo espontáneo. Hay otro tipo de deseo que es el deseo reactivo, que es un deseo que, como bien dice su nombre, reacciona ante la aparición de un estímulo. ¿Qué pasa? Que el deseo tipo 1, que es este deseo espontáneo, le sucede a la mayoría de mujeres, como por ejemplo cuando recién estás en una relación y estás en esta etapa del enamoramiento, donde tienes toda una serie de químicos que estás segregando con todos esos neurotransmisores, porque acuérdate que el cerebro es el órgano sexual más importante que tienes. Y es ahí donde obviamente estás con el deseo sexual súper alto. Pero ¿qué pasa? Que a medida que va pasando el tiempo, hay algunos científicos que dicen que puede pasar 1 año, otros año y medio, otros 2 años. Estos químicos empiezan a bajar, empiezan a nivelarse y estas ganas empiezan a bajar. Pero no a bajar en el sentido de que se te acabó el deseo sexual. Empiezan a bajar, ¿por qué? Porque vas teniendo más tiempo con esta persona, vas creciendo, vas teniendo más problemas en tu vida, de repente eres mamá, tienes hijos, empiezan a agregarse un montón de factores del contexto, el cual hace que el deseo sexual ya no esté tan alto. Y ahí es que algunas parejas se preguntan, es que ¿qué pasó? Yo quiero volver a tener el deseo sexual que tenía antes. Porque es como para todas las mamás, no vamos a pretender tener el cuerpo que teníamos antes de dar a luz, antes de salir embarazadas, pero sí llevar a la mejor versión lo que tenemos hoy en día. Entonces, este deseo, que es el tipo 1, por así decirlo, que es el deseo espontáneo, se puede transformar en el deseo tipo 2, que es el deseo que le llamamos el reactivo. ¿Y qué quiere decir el reactivo? Como bien habíamos dicho, reacciona ante un estímulo. Por ejemplo, un día tú estás viendo televisión, estás como sin pensar en nada, no te depilaste, no tienes pensado tener sexo en ningún momento, no tienes estas ganas, entonces estás viendo televisión, pero viene tu pareja y te empieza a hacer esos masajes que a ti te gustan, apaga las luces, te trae flores, tiene como esos detalles que sabe que a ti te funcionan. Y una cosa lleva a la otra y ese deseo empieza a aparecer. ¿Qué pasa? Que el deseo reaccionó ante un estímulo que tuvo tu pareja. Y se prende la situación. Pero para eso es importante conocer un poco acerca también de nuestra respuesta sexual. Nuestra respuesta sexual humana en general consta de distintas fases, que es el deseo, no es como si fuese una curvita, es el deseo, de eso ya habíamos hablado antes también, deseo, excitación, la meseta, el orgasmo y el tiempo de resolución, que es distinto entre hombres y mujeres, porque los hombres suelen demorarse un poco más en tener una siguiente erección, en cambio nosotras las mujeres podemos ser multiorgásmicas y tener más de un orgasmo, y por eso es que nuestro tiempo es tan cortito. Pero lo que tenemos que trabajar en esta respuesta sexual es en el deseo y en la excitación. ¿Por qué? Porque la respuesta sexual de los hombres es mucho más rápida que la de las mujeres. Nosotras las mujeres nos tomamos más tiempo para excitarnos. A nosotras las mujeres nos puede tomar entre 10 a 20 minutos excitarnos. En cambio, a los hombres puede ser el mismo tiempo, pero en segundos. Pero es que es así. O sea, ese es el tiempo que nosotras lo necesitamos. Pero ¿cómo hacemos si no conocemos aquello que nos gusta? Que no conocemos aquello que nos excita. Y es ahí donde tenemos que hacer la gran pregunta. Porque cuando estoy en consulta, cuando estoy en terapia con algunas pacientes y les hago esa pregunta, ¿qué es lo que te excita? Se quedan calladas y es como, en verdad nunca me había puesto a pensar en esto, porque siempre le deposité
esa responsabilidad a mi pareja o siempre esperé que mi pareja tome la iniciativa para ver si es que me prendía o no me prendía? Pero ¿qué pasa si quieres ser tú la que quiere tomar la iniciativa ahora y descubrir cuáles son esas cosas que te excitan? Entonces vamos a trabajar y vamos a ver en este video, sobre todo, cuáles son las dos cosas que tenemos que tomar en cuenta. Cuáles son nuestros inhibidores y cuáles son nuestros aceleradores. A lo que yo le llamo los inhibidores es todo aquello que hace que tu deseo se vaya abajo, que es como si fuese el freno de un carro. Tú estás andando en el carro, apretas el freno y eso se frena. Es como, te la baja, gracias. Es como, ya no continúa más. Un inhibidor universal, por ejemplo, son los malos olores. ¿Te ha pasado o no te ha pasado, Chino? Sí, no aguanto esa vaina. No aguanta esa vaina. Tu flaca tampoco te la aguanta. Bueno, los malos... Los malos olores son grandes inhibidores, así como para algunas mujeres puede ser la bulla, puede ser que no le tomen el tiempo, por ejemplo, en todo el juego previo, porque los preliminares son súper importantes para trabajar la excitación en la mujer sobre todo. También puede ser un inhibidor, entonces lo importante es que puedas detectar cuáles son tus inhibidores y empezar a tenerlos claros en una lista. Esa es la primera tarea que vas a hacer después de ver este video. Luego, lo más importante es saber cuáles son nuestros aceleradores. Y los aceleradores tienen que ser el doble de nuestros inhibidores. Es decir, lo que te la sube. Gracias. Es decir, si tienes 5 inhibidores, tienes que tener 10 aceleradores. ¿Por qué? Porque esas van a ser nuestras herramientas para poder descubrir todo aquello que nos acelera para poder subir en toda esta curva de nuestra respuesta sexual. Y es ahí donde es el trabajo de exploración que tenemos que hacer. Porque acuérdate que no vamos a esperar a que el deseo sexual venga solo. Porque si no, vamos a seguir pensando que somos personas con bajo deseo sexual, que somos personas asexuales, cuando en realidad no hemos probado todavía en explorar todos estos aceleradores. Entonces, ¿cómo los podemos empezar a explorar? A través de los sentidos. Empieza a ver si es que tú eres una persona más visual, si eres una persona más auditiva, si eres una persona más de gusto, tacto, olfato, y es cuestión acá donde tienes que explorar y te voy a dar 3 herramientas que son súper potentes para empezar a explorar estos aceleradores. En primer lugar, lo que funciona un montón para mí son todos los que son las series y películas de alto contenido sexual. Por ejemplo, así es. Si te gustaría saber cuáles, déjamelo en los comentarios y yo te puedo decir cuáles te recomiendo así. Pasa la lista. Te la voy a pasar, pero escríbeme en los comentarios y déjame ahí si es que quieres saber cuáles son. ¿Por qué? Porque también tiene muchas ideas que te pueden dar. Acuérdate que para que ese deseo sexual empiece a subir, le tenemos que tocar la puerta y tenemos que empezar a pensar más en sexo. Eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Yo sé, me imagino, por eso jodes tanto. Bueno, hubiera sido que toques la puerta hoy día a las 9 de la mañana y no a las 11. Por eso es que las películas y las series son tan necesarias porque nos invitan a pensar más en sexo. Podemos utilizar más la creatividad. En fin de que vamos viendo qué cosas nos gustan, cuáles son algunas posiciones que me pueden servir como ejemplo, 1000 escenas que pueden pasar y que yo a la hora de verlo me van a empezar a estimular. Ojo con el porno. Ojo con el porno. Y de esto vamos a hablar en otro video, cuáles son las consecuencias en nuestra educación sexual que tiene la pornografía. Pero hay muchos videos eróticos que podemos ver, que los invito a ver, muchos videos eróticos sin tener que ser la pornografía mainstream, que lamentablemente es muy violenta, muy centrada en el placer masculino, puede ser muy machista, hasta incluso los titulares son como bastante aberrantes. Entonces, hasta eso puede ser un gran inhibidor para muchas personas, sobre todo las mujeres. Entonces, en primer lugar, son estas series o películas. 2, otra cosa que les mega recomiendo son las lecturas eróticas. No hay nada más potente que una lectura erótica y de eso también ya hemos hablado en otro video. ¿Por qué? Porque tú estás leyendo alguna situación y lo que hace es que tú puedas imaginar y ponerle una cara, ponerle un lugar, ponerle una forma. A lo que tú estás leyendo puedes simplemente decir, ok, esta persona soy yo, mi pareja, o ni siquiera mi pareja, el chico que me gusta, etcétera. El lugar que está describiendo de repente es mi casa. Tú le puedes poner todo el contexto que tú quieras y eso es lo más cautivador que tiene la lectura erótica. ¿Y cuál es la idea? Que empieces a leer todos los días.
que empieces a ver la serie, un extracto, un pedacito de esta película o serie todos los días, porque hay que empezar a hacer un hábito. Y yo entiendo que muchas de ustedes puedan decirme, ya, pero es distinto porque soy mamá, se me complica, no tengo tiempo, pero si quieres empezar a ver resultados en tu vida sexual, hay que empezar a crear espacios. No podemos esperar de que de la nada vamos a tener un momento, un segundo, una hora para nosotros, para nosotras, si es que no lo creamos. Entonces es importante empezar a ver cómo está tu rutina, cómo están tus hábitos y empezar a agregar también la parte de tu vida sexual que es tan importante y hay que priorizarla. Entonces, si no lo volvemos un hábito, si no empezamos a pensar más en sexo y empezar a alimentar nuestra creatividad y nuestro erotismo que está acá, no vamos a esperar que ese deseo sexual reactivo, valga la redundancia, reaccione si es que no le estamos dando estímulos. Pruébalo y me cuentas. Y como una tercera opción que también te quiero dar, son los podcasts o son los audios. Hay muchos podcasts hoy en día, también déjame en comentarios si quieres saber cuáles, por ejemplo, de que puedes conocer cómo viven su sexualidad otras personas, que pueden también hablarte desde la parte educativa también, si es que eso te puede dar ideas y te puede estimular, que lo puedes estar escuchando camino al trabajo, de regreso, yéndote a comprar, en tu casa, antes de dormir. Tienes muchas herramientas para poner en práctica y empezar a estimular. Acuérdate que la mayoría de mujeres, entre el 90-95% de las mujeres, funcionamos con el deseo sexual reactivo y es ahí donde tenemos que trabajar y para trabajar tenemos que estimular la mente, crearnos espacios y ver cómo está nuestro entorno. Así que espero que te haya gustado este video, que hayas aprendido, que te hayas dado cuenta que lo que has estado haciendo, que ha sido esperar que venga como obra imagen el Espíritu Santo, el deseo sexual solito, no va a suceder, sino que es ahí donde tenemos que buscar. Gracias, después me vas a contar y me vas a dar las gracias. Déjame en los comentarios si es que quieres saber más, qué otro tema quieres conversar, quieres aprender y nos vemos en el siguiente episodio aquí en Te lo cuento, que es solamente para mayores de 18 años. Este episodio fue grabado en Madbar.